Lo que tengamos visto con un amén para dar lectura a la poderosa palabra de Dios. ¿Ya tenemos? Vamos a dar la lectura a la poderosa palabra de Dios en la reverencia en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbio, blasfemo, desobediente, a los padres ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrada por diversa concupiscencia. Están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera de Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombre corrupto de entendimiento, reprobos, y cuando la fe. Mas no oirá más delante, porque ni por su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta propia, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los hombres que sobrevivieron en Antioquía, Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Amado Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que en esta noche, Señor, tome dominio y control, Señor, en la palabra, Padre Celestial. Que cada palabra, Padre, que salgan de mi boca, que sean las suyas y más no la mía, Señor, que sea palabra de edificación, restauración, Señor. Pero te pido, amado Dios Padre, que si tú me vas a exhortar, no vas a reprender por medio de tu palabra, Padre, hazlo, Señor, que porque es muy necesario que tú nos exhortes, nos reprenda, Padre Celestial, para poder andar siempre aprobado delante de tu presencia, Señor. Porque si tú me reprendes y me exhortas, es porque tú me amas, Señor amado, poderoso, Señor. Ama al pueblo que está aquí al frente, ama a todos tus hijos, Señor. Por eso que tú nos hablas, Señor, porque tu palabra es una espada de doble filo que penetra, desgarra, quita todo lo que no es tuyo, Señor. Aunque duele, Señor, pero tú nos enseñas cada día, cada instante, cómo estar delante de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que unja mis labios, mi garganta, mi boca y mi mente, Señor. Y posesiona el Espíritu Santo sobre mí, Señor. Que esta palabra llegue a la mente y a los corazones de todos mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que aparte todo espíritu de sueño, de pereza, de contratienda, de equiportismo, de enfriamiento espiritual, Señor, que sean reprendidos, atados y llevados a prisión y de oscuridad en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos libres, Señor, en esta casa, Señor. Como te escrito en tu palabra, que donde 2 o 3 estarán reunidos en tu nombre, usted ha prometido estar, Señor. Aquí no hay ni 2 ni 3, aquí no hay pueblos, sino hay naciones, Padre Celestial. Aquí en este lugar, Señor. Unge, Señor, este lugar. Unge, Señor, los parlantes, unge la mente y los corazones de todos mis vecinos que van a escuchar tu mensaje, Señor. También al mismo tiempo, Señor, unge, Señor, al instrumento, las redes sociales, donde se van a conectar, donde todos tus hijos, Señor, escuchan tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Tomemos asiento, mis hermanos. Aquí donde está hablando el Señor, el carácter de los hombres.
No vamos a hablar solamente en el hombre, o sea, en el macho, como se dice. Hombre significa hombre y mujeres. Porque cuando Dios creó al mundo, Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que somos uno solo. Claro que el sexo es hembra y macho. Porque del hombre sacó Dios a las mujeres. Pero aquí no vamos a hablar solamente, aquí no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar el carácter de lo que va a ser y lo que está aconteciendo en estos tiempos. Porque en los tiempos finales van a venir que el corazón del hombre, de la humanidad, se van a enfriar. El hombre se levantará contra el hombre, el padre contra el hijo. Y muchas cosas que ya el Señor viene hablando desde tiempo sobre tiempo. Y no hemos obedecido, no hemos hecho caso, pero ahora ya estamos cada día más, cada instante cerca de la venida del Hijo de Dios. Pero en estos últimos tiempos van a haber los pensamientos muy diferentes. ¿Por qué? Porque ya el corazón del hombre se ha enfriado. La mente del hombre ya no es la misma de antes, de hace unos 20, 30 años atrás, que el hombre pensaba con sensatez, que el hombre pensaba temiendo a Dios. Ahora el hombre no le teme a Dios. El hombre no le teme ni al hombre mismo, sino hace lo que quiere. ¿Pero por qué? Porque ya ha estado escrito en la palabra de Dios. Todo lo que está aconteciendo ya ha estado escrito, sino que todo tiene su tiempo. Aquí nos habla la palabra de Dios que también debe saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y eso está pasando, eso está viviendo, no a nivel nacional, a nivel mundial estamos viviendo. No solamente aquí en el Ecuador, el hombre se está matando entre hombres mismos. No, esto es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el enemigo está tomando dominio de la tierra. El enemigo está tomando dominio, pero no el control. Una forma es que tome el dominio, pero nunca Dios le va a permitir que tome el control. ¿Por qué? Porque somos un hijo de Dios poderoso. Él nunca perdió una batalla. Si Él ha permitido esto para que el hombre se acerque a Dios. Si Dios está permitiendo tantas cosas que está viendo a nivel mundial, es para que el hombre se acerque, busque el rostro de Dios cada día más. Pero el hombre se está alejando. Aquí prácticamente estamos viviendo que cuando Jehová sacó al pueblo de Israel, ¿qué hizo? Lo hizo un proceso. ¿En qué forma? Él pudo haber ablandado el corazón del faraón de un instante. Pero ¿qué permitió? Que cada plaga, cada cosa que acontecía, el corazón de aquel rey, aquel hombre, se endureciera cada día más. ¿Era para qué? Para que demostrar la gloria de Dios delante de su pueblo. Pero ahorita está aconteciendo algo similar. Porque Dios tiene dominio y control. Si nosotros buscamos a Dios y lo buscamos en espíritu y en verdad, todas estas cosas llegará un término, terminará. Pero el hombre, en vez de buscar a Dios, se ha alejado de Dios. El hombre, en vez de buscar la palabra de Dios, se está alejando cada día más y más. Pero eso es lo que creemos, porque Dios nunca deja a su pueblo desamparado. Dios nunca deja al pueblo que se desvíe cada día más. Cuando el pueblo de Israel se desviaba, Dios le ponía la mano. Cuando el pueblo de Israel desobedecía, Jehová le ponía la mano. ¿Pero por qué lo hacía? Lo permitía para que el pueblo vea la gloria de Dios, para que vea quién tiene el dominio y control en cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos viviendo. Pero nosotros, nuestros corazones tienen que dejar el mal camino, los malos hábitos y buscar a Jehová. Pero no queremos. Por eso también nos habla más abajo, porque
Habrá hombres amadores de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemio, desobediente a los padres, ingratos, impíos. ¿Por qué los jóvenes de la actualidad se han levantado con los padres? Los jóvenes ahora son desobedientes con los padres. Jóvenes cristianos que conocen la palabra, jóvenes que han nacido en cuna cristiana, son desobedientes con el padre. Con los padres son desobedientes. Porque las vistas se están llenando con las vanaglorias de que hay en el mundo. Y se están alejando de los caminos de Dios. Pero ellos piensan que están bien. Ellos piensan que están viviendo bien esa vida loca, esa doble vida, porque hay jóvenes cristianos. Yo soy padre de familia. Unas cosas son aquí en la casa y otras cosas son fuera de la casa. A veces nuestros hijos nos quieren engañar, pero los más engañados son ellos. Los que van a sufrir son ellos. Porque nosotros como padres vamos a sufrir como padres, pero los que terminan perdiendo son los jóvenes. Porque son los jóvenes que van a terminar en la calle. Son los jóvenes que van a terminar en una prisión. Son los jóvenes que van a terminar en un cementerio. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por eso la palabra de Dios dice, el mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas vida abundante y larga y duradera y próspera que Jehová Dios te dará en la tierra. Ese es un pacto que hizo Dios con todos nosotros como hijos, como padres, pero estamos desobedeciendo este mandamiento con promesa. El pago del pecado es la muerte, pero la dávida del Señor es la vida eterna. Pero si tú buscas al Señor, si tú lo buscas realmente, el Señor cambia la vida de cada persona. El Señor cambia la vida de familia, de hogares enteros, lo cambia, lo restaura. Pero si lo deja y el hombre, la humanidad, se hace vanaglorioso de sí mismo, ¿por qué cree que tantos jóvenes o personas, mujeres, mueren en un quirófano? Tantas personas que se hacen cirugía plástica, deforman su cuerpo, deforman la naturaleza que Dios le ha dado, porque quieren sentirse superior a otra persona. No se agradan con lo que Dios ha hecho en su cuerpo. No se agradan lo que Dios ha hecho en sí mismo. Y personas que se dañan la cara, personas que se dañan el cuerpo, le está diciendo a Dios: me has creado mal, me has formado mal, le estás diciendo. Y eso es una blasfemia contra Dios. Por eso dice que el hombre se blasfemará. El corazón del hombre estará en contra de Dios. Por eso que aquí nos habla y nos enseña. Nos enseña. Y el hombre es ingrato. Hasta consigo mismo el hombre es ingrato. Con los padres, con los hermanos, con la familia y con Dios. Porque el hombre no puede agradecer. El hombre no puede dar algo bueno que ha recibido de algo bueno. ¿Por qué? Porque siempre paga con mal. Porque el hombre en la actualidad está viendo por sí mismo. El hombre no está viendo para ayudar al prójimo. El hombre no está viendo para ayudar a las personas, sino para sí mismo, interés de sí mismo. Personas evangélicas, personas cristianas, personas católicas, de cualquier religión, son ingratos de sí mismos. Porque todo lo hacen para sí. No hacen para agradar a Dios. No hacen para ayudar al prójimo. Y si lo hacen, esperando con algo a cambio en algún momento. Por eso cuando tú vayas a dar, vayas a ofrendar,
quieras ayudar a alguien, hazlo de corazón. Hazlo porque en el corazón te lo está diciendo que lo haga, bendícelo. Porque si tú bendices a tu hermano, bendices a alguien, Dios te bendecirá, Dios te proveerá, Dios no te dejará que tú pases hambre, porque Dios siempre te sustentará en la mesa de tu hogar. No va a darte lo que tú quieres comer, pero Él te va a dar algo que tú lleves en tu estómago junto a tus hijos. Cada día, cada instante nos estamos alejando de Dios. Cada día, cada instante nos estamos persiguiendo entre nosotros mismos, nos estamos persiguiendo. Pero esto no es así, porque tenemos que poner la mirada en el consumador que fue en la cruz del Calvario, el que consumió nuestros pecados, el que consumió nuestras legiones que están en nuestros cuerpos, en nuestra alma, y nos purificó con su sangre preciosa. Por eso que Dios nos manda. Y Dios nos está enseñando lo que va a pasar, lo que está pasando, lo que está viviendo en este tiempo. Y más abajo nos dice: sin efecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Son las características del hombre perverso. Son la característica del hombre que tiene su corazón maquinando mal. Son las personas desde su mente. ¿Por qué hay hombres que son así? ¿Por qué está la humanidad? Porque también ellos vivieron ese tiempo. Y quieren desquitarse lo malo que le hicieron con otras personas. De víctimas se hacen victimarios. Y no podemos hacer que nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, las personas que nos rodean, paguen lo que una vez nos hicieron con mal. Porque ellos no son los culpables, pero nosotros nos queremos desquitar con las primeras personas que vemos, y esto no es así. Porque el corazón del hombre está amargado, el corazón del hombre se ha enmancillado, se ha ensuciado. Pero para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Si buscamos a Dios, si buscamos sus caminos, pero en verdad, nuestra mente y nuestros corazones, nuestra forma de ser será muy diferente. Con el comienzo será muy duro, muy difícil dejar esos malos hábitos, esa personalidad. Pero en los caminos de Dios todo es posible, que a la medida que tú vas avanzando, vas siendo una nueva criatura. Porque cuando tú llegas a los caminos de Dios, las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Tú vuelves a nacer, vuelves a ser otra persona, vuelves a ser otra criatura. Aquí nos manda Dios a buscarlo. Aquí también Dios nos enseña realmente cómo está la humanidad, cómo estamos viviendo como personas, como seres humanos. También más abajo nos habla: traidores, infectuosos, amadores y de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. Hay personas que de frente te hablan bonito. El hombre de frente te pinta arcoíris. El hombre de frente si es posible, te baja las constelaciones y te las pone en tus manos. Pero por la espalda son las que te traicionan. Son las personas que más daño te hacen. Porque tú como ser humano llegas a tomar confianza con esa persona. Tú llegas a conversar, a contarle tus intimidades, lo que te sucede, y esa persona te va a escuchar, te puede dar un consejo. Pero tú no sabes que al profundo en su corazón mismo maquinas maldades hacia ti y está esperando el tiempo oportuno para lo que tú le conversaste, lo que tú le confiaste, ponerlo contra ti y hacerte pedazo. Por eso hemos visto que personas que han sido nuestros amigos son los que más nos han fallado.
Incluso hasta nuestra propia familia no han fallado. Son cosas que ya está escrita en la palabra de Dios. Son cosas que ya Dios ya nos profetizó desde tiempo sobre tiempo. Y se está dando cumplimiento a la palabra de Dios. Se está cumpliendo cada día, cada instante lo que Dios prometió, lo que Dios dijo que iba a suceder antes de su venida. Está pasando. Pero es muy necesario que pasen todas estas cosas. Es muy necesario que estas cosas sucedan y acontezcan. Porque ahí viene la depuración del hombre, ahí viene la depuración. Porque Dios no puede depurar algo si no se deja depurar. El hombre tiene que buscar a Dios, pero en espíritu y en verdad. Cuando hubo esta enfermedad, cuando hubo que todas las personas morían en la calle, hasta comiendo, a veces caían muertas de la enfermedad del COVID que hubo, todo el mundo, todo el hombre comenzó a buscar de Dios. Ahí se acordó que había un creador, ahí se acordó que había un salvador, ahí comenzó a creer que había un salvador, un restaurador. Y muchas personas se quisieron burlar de Dios, porque buscando su presencia, buscando su Santo Espíritu, buscando una misericordia, una oportunidad más, Dios no permitió que se partan de este mundo. Terminó esta cosa y volvieron nuevamente. Pero no sabe que la gente volvieron a ser peor de lo que eras. Y la palabra de Dios dice: es mejor que nunca me hubieras conocido antes que conocerme. Porque si tú llegas a los caminos de Dios, llegas a conocer y sabes cómo tienes que vivir, vas a saber cómo tienes que andar, pero te apartas de los caminos de Dios. Ya los pecados que tú haces, lo que vayas a hacer, ya no te lo toman como inocente, y el castigo viene el 3 por 1. Por eso dice: es mejor que nunca me hubieras conocido antes que conocerme. Y aún así el Señor extiende su misericordia. Aún así Dios extiende el amor hacia nosotros, porque es un Padre que nos ama. Y todo Padre, no importa que el hijo sea feo, sea guapo, sea pisco, sea cojo o mocho, igualmente sigue siendo su hijo. Así mismo es Dios. Dios nos ama, pero aborrece lo malo que hacemos. Por eso muchas personas no quieren buscar del Evangelio. Por eso muchas personas no quieren buscar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren dejar las cosas. O porque a veces el enemigo se le ha metido en la mente que tú vas a caer, porque tú ya te dejas de andar tomando, te dejas de andar con mujeres, te dejas haciendo lo malo y no vas a poder avanzar. Pero yo sí te digo que sí vas a poder avanzar. Pero solamente déjate guiar de Dios. Déjate guiar. Aquí no es como me guía el pastor, no es como que me guía los líderes. Aquí como me guía Dios. El pastor y los líderes son instrumentos de Dios que te enseñan, te guían. Pero tú tienes que poner en práctica lo que estás aprendiendo. Por eso, mis vecinos, hermanos, ustedes que me están viendo en las redes sociales, lo invito a buscar de Dios. Lo invito, ¿por qué? Porque ya estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos finales. Y el hombre comienza ¿a qué? A desviarse. Como que se estuviera viviendo nuevamente el tiempo de Sodoma y Gomorra. Cuando el hombre se echaba con hombres y mujeres contra mujeres, con mujeres. Cuando se vivían en el alcohol, en la droga, en el sexo. Eso es lo que pasaba y lo que acontecía en aquella ciudad. Ya el corazón ya del hombre ya no estaba en busca de Dios, sino en lo banal, en lo banales de la vida, en las cosas que estaba el enemigo ofreciéndole. Todo lo que sucedieron hace 2000 años atrás está sucediendo ahora, lo estamos viviendo.
lo estamos palpando. Tal vez hace unos 15, 20 años atrás no veíamos tantas cosas porque no existían tanto las redes sociales. O existía, pero tenía lo que tenían internet, lo que tenían su computadora era lo que tenían plata, lo que tenían dinero, pero la persona pobre no podía comprarse ni un teléfono de tecla. Pero ahora en la actualidad la ciencia ha avanzado más, que hasta el más humilde tiene su buen teléfono, tiene su internet, tiene redes sociales. Por eso estamos viendo tantas cosas a nivel mundial, tantas cosas, tanto desastre. Estamos viendo. Y aún así no podemos ni queremos buscar del rostro de Dios. A veces las personas piensan que la persona que está predicando, el predicador o predicadora, comienza a blasfemar, comienza a maltratar en palabras a la persona. No es así, sino que la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es que te habla directamente a lo que se está haciendo. Porque el hombre se puede hacer de la vista gorda de las cosas, de los pecados, pero Dios no puede hacerse vista gorda. Porque Él está viendo todo, porque es un Dios omnipotente y omnisciente. Omnipotente es porque es poderoso sobre todos los poderosos, es Dios sobre todos los dioses, omnisciente. Él está en todos lugares al mismo tiempo y a Él no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos burlar, mis hermanos, mis hermanas, mis vecinos. Y si viene una palabra fuerte es porque Dios quiere que salga de ese abismo, porque Dios quiere que ya no esté en eso, vuelvas y tomes su camino si estás apartado, o que tú llegues a su camino si tú no lo conoces a Dios. Pero te estás hablando, te está enseñando cómo tienes que andar o lo que está sucediendo. La palabra es una espada de doble filo que penetra. Eso es bíblico, que desgarra hasta lo más profundo de los tuétanos de nuestros huesos. Por eso es que nos duelen, nos amarga la paciencia a veces cuando nos hablan así, pero es muy necesario. Nosotros como padres terrenales, padres de familia, cuando nuestros hijos se comportan mal, desobedecen, ¿cómo le hablamos? Los insultamos, los pisoteamos, los maldicionamos. Y ahí estamos bien porque estamos educando a nuestros hijos. Pero así mismo es Dios. Lo que Dios nos hace, que no nos maldiciona, no nos insulta, sino que Dios nos enseña cómo tenemos que andar y cómo tenemos que estar delante de la presencia de Él. Dice más abajo, dice, están aprendiendo y nunca puede llegar el conocimiento de verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se creen conocedores de la palabra de Dios. Está bien, conocen la palabra de Dios, pero no la viven. No creen lo que Dios hace. Por eso que vamos un poquito retrocediendo, porque esto es cuando Saulo de Tarso era Saulo, era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Fue un hombre criado con un erudito de la palabra, con Gamaliel. Gamaliel no era cualquier conocedor de la palabra, era una persona que era palpable, que conocía de norte a sur, este y oeste, toda la palabra de Dios. Y este hombre fue criado con Gamaliel. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado, fue resucitado y ascendió a los cielos, quedaron los apóstoles, quedaron los aleluyas, como le dicen. Comenzaron a predicar, comenzaron a hablar el mensaje de Dios. Pero este hombre pensaba en su mente, de tanto conocimiento que tenía, él pensaba que ese pueblo estaba blasfemando con Dios, porque él creía en Jehová, él creía, pero no quería creer que Jesús era el Hijo de Dios. Comenzó a perseguir
pero en su mente pensando que lo que él estaba haciendo estaba correcto, lo que él estaba haciendo estaba bien, pero se estaba equivocando. Comenzó a perseguir a la iglesia de Cristo, pero tuvo que tener un encuentro con Jesús. Tuvo que tener un encuentro con el mismísimo Hijo de Dios. Pero ya no lo vio como hombre, sino lo vio como ser espiritual, como un ser celestial que era. Lo vio cuando él iba camino a Damasco. Lo vio. Y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigue? Porque el hombre no persigue al cristiano, el hombre está persiguiendo a Dios mismo. Si tú insultas a un hermanito, tú estás insultando a Dios. Si tú ofendes a un evangélico, tú lo estás ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre está compartiendo la palabra de Dios. Y cuando uno comparte la palabra de Dios, es que Dios mismo está compartiendo su enseñanza y su mensaje. Por eso que Jesús le dijo a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? Y él, de tanto conocimiento que él tenía bajo las leyes de Moisés, él la dio por basura. ¿Por qué? No es que no valía, sino que porque él vivió realmente el conocimiento de Dios. Y comenzó a predicar la palabra de Dios. Comenzó a predicar el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Jehová de los ejércitos. La comenzó a predicar tal como era. Porque más antes la gente no cometía pecado, no era por temor, sino por miedo. No porque lo que Dios le iba a hacer, sino que porque el hombre lo hacía. Porque lastimosamente el hombre, nosotros como seres humanos, no creemos más que Dios. Ofendemos, lastimamos. Y Dios no es así. Dios es amor, pero al mismo tiempo es fuego consumidor. Dios nos enseña de una, otra y otra forma. El Señor es tan paciente con nosotros mismos, que ya tiene 2000 años compartiendo su enseñanza, y aún así el hombre no aprende. Y Él sigue con paciencia y con amor enseñándonos, guiándonos cada día, cada instante, cómo podemos estar delante de su presencia. Y más abajito nos habla también. Dice: porque estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas. Ya leímos ahí. Dice: y de la manera de Janes y Jambres resistieron a Moisés, y así también resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 11. Aquí no habla. Dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con su encantamiento. Vamos a retroceder, vámonos del 10 al 11 para entender un poquito. Perdón, vamos del capítulo 8 en adelante. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara, échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Faraón con vara delante de Faraón y de su siervo, y le hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios
Hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues hecho cada uno con su vara, las cuales se volvieron culebra, más la vara de Faraón devoró la vara de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Esto es lo que dice, lo que nos enseña, que vendrán personas que harán prodigio, que harán, y no van a creer la palabra de Dios, porque van a pensar, porque así aconteció con el Faraón cuando Moisés fue a presentarse a Faraón, porque el enemigo también tiene su profeta, que Dios lo reprenda en este momento. Satanás también tiene su profeta, tiene su ministro, que Dios lo reprenda en este momento, porque dice la palabra de Dios incluso que hasta los elegidos serán confundidos. También ellos harán prodigios, levantarán a los muertos. En los tiempos finales esas personas harán los mismos prodigios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios se llegue a confundir, para que el pueblo de Dios se llegue a equivocar. Pero para Dios no es imposible, porque Dios, aún el Espíritu Santo, nos va a enseñar y a guiar cómo tenemos que hacer, sino que todo lo que hagamos tenemos que hacer en obediencia a Dios y permitir que el Espíritu Santo de Dios arguya en lo más profundo de nuestro ser y nos guíe a hacer. Y siempre, cada vez que Dios nos utilice, haciendo más humilde, más sencillo, porque la gloria de Dios es de Dios. El hombre no tiene que por qué vanagloriarse, pero el hombre se vanagloria por lo que hace, por lo que dice, por lo que habla y por cómo anda. Por eso el hombre tiene tropiezo, el hombre tiene caída, el hombre tiene tribulaciones, el hombre tiene tantas cosas. ¿Por qué? Por su vanagloria, por exaltarse a sí mismo. Y el hombre no puede exaltarse, el hombre no puede vanagloriarse, porque solamente la gloria es de Dios. Si nosotros queremos que este país cambie, tenemos que buscar a Dios. Nosotros echamos las culpas. Puede ser que tengan las culpas los presidentes, pero nosotros como guerreros de Dios tenemos que meternos a la guerra espiritual, porque esto no es lucha contra sangre ni con hombres, sino contra principados de las potestades de las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Orando, buscando el rostro de Dios, buscando, pidiendo a Dios que nos ayude, y todo esto terminará. Esos corazones duros que se han enfriado se ablandarán, serán los grandes ministros, porque Dios lo que promete lo cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque todo lo que Él dice lo cumple y lo hace. Solamente si tú quieres que tu pueblo cambie, si tú quieres que ya no haya tanta violencia, busca a Dios, búscalo a Dios, para que todo esto termine, para que esto pase y veamos la gloria de Dios. Si tú quieres que tus hijos dejen los malos hábitos, busca a Dios. No busques al hombre, porque el hombre te va a hacer caer. Búscalo a Dios. Si tú quieres cambiar, búscalo a Dios. Si tú quieres bendición, pide la bendición espiritual, que cambie la vida, que cambiemos cada uno de nosotros. Nosotros somos seres humanos, nos equivocamos, porque nos vamos a equivocar. De los errores aprendemos, pero no vamos a cometer más errores para seguir aprendiendo. Pero los malos hábitos se irán perdiendo poco a poco. Tu familia será restaurada, tus hijos serán restaurados. Pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que humillarnos hacia Dios. Dios no quiere que te humilles para humillarte, sino
Porque en la humillación entre el hombre y Dios se quiebran muchas cadenas. La humillación entre el hombre y Dios desatas lo que está atado. Por eso es muy necesario que busquemos el rostro de Dios, para que todas estas cosas que están pasando termine, para que todo esto vuelva a ser como una vez fue. Pero para eso tenemos que nosotros mismos ponernos en cuenta con Dios. No hay que maldicionar, porque entre más maldicionamos, más maldito se vuelve el hombre. Porque dice: bendice, serás bendecido; maldice, serás maldecido. Y nosotros tenemos que bendecir. Nosotros tenemos que avanzar y seguir adelante. El que se lleva nuestras cargas, nuestros dolores, se llama Cristo Jesús. Como se llevó los pecados en la cruz del Calvario, Él se va a llevar eso cuando lo busquemos a Él. Él se llevará todas las cargas. Por eso dice la palabra de Dios: vengan los que estén cansados y tribulados a mí, que yo haré os descansar. Nosotros tenemos que buscarlo a Él, para que Él nos ayude a avanzar, para que Él nos ayude a salir del abismo que a donde el enemigo nos ha tenido, y profetizar con nuestras propias lenguas que estamos bien, profetizar con nuestras propias lenguas y labios que nuestro pueblo, nuestra nación está restaurada y está sana. Para seguir hay que luchar, para avanzar hay que guerrear, pero agarrado con las manos de Dios. Este es un pequeño mensaje de la palabra de Dios. Este es un pequeño mensaje que Dios habla primeramente a mi vida y a la vida de cada uno de nosotros. No tomemos a mal lo que Dios nos habla, más bien tomemos a bien. Si viene un predicador a predicarte flores, cuentos de hadas, a ese teme miedo. Porque vendrán muchos predicadores, muchos profetas vestidos de ovejas, pero a la profundidad son lobos vestidos de ovejas, lobos rapaces. Pero el que te viene a predicar el mensaje tal como es, dale gracias a Dios, porque Dios ha puesto la misericordia aquí. Por eso los apóstoles eran perseguidos, los profetas eran perseguidos, pero ahora en estos tiempos los apóstoles, los profetas, los pastores, todos los ministros son bien recibidos. ¿Por qué? Porque están trayendo las prédicas a lo que el pueblo quiere escuchar, no lo que Dios quiere hablar. Pero aún si hay pocos de los que realmente están hablando la palabra de Dios, bendigamos y estemos delante de Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para dar y ser despedidos. Perdón un ratito. También, antes de terminar, le damos gracias a mi hermana que nos donó para terminar de poner la hoja de zinc. Una persona que de partes lejanas nos está últimamente bendiciendo. Ya está puesto aquí el zinc para que ella vea que lo que ha puesto para la casa de Dios se está dando tal como es. Claro que puede sobrar algo, pero ya uno ya lo ocupa para otras cosas, pero ese es lo que ya dio la bendición, ahí está.